sus Biblias en la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas. Y voy a traer su atención a los versículos del capítulo 6, versículos 6 y 12. Versículos 11 y 12, capítulo 6. Versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Perdón. Me saco esto. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios soberano y todopoderoso, que eres el creador del cielo y de la tierra, y que es por tu bondad y por tu misericordia y gracia que hoy estamos aquí, Señor. Venimos, Señor, para darte adoración y alabanza, Señor, sabiendo que en tu bondad, Señor, tú nos alimentas este día y nos nutres, Señor, con tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que recibas toda esta adoración, Señor, que sea grata a ti y que al mismo tiempo tú nos hables. Que nuestros corazones sean transformados, renovados, fortalecidos, Señor, y que no salgamos igual, Señor, este día, Señor, sino que salgamos avivados en amor, Señor, por ti, por tu obra gloriosa. Bendice este tiempo, bendice a tu pueblo, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Estamos ya muy cerca de terminar la carta, mis hermanos. Es el sermón número 45. Y en los últimos pasajes, en los últimos versículos en los que hemos estado, vimos los versículos del capítulo 6, del 6 al 10, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que la vida cristiana es una siembra constante. Y en aplicación nos mostró que sembramos para el Espíritu cuando hacemos el bien, empezando con el ministerio de la palabra. Y nos animó a perseverar, a no cansarnos cuando servimos a todos, aun cuando no veamos resultados. Y Pablo hizo hincapié que lo hagamos según la oportunidad que Dios nos da. Pero en una forma especial y prioritaria nos animó a sembrar en la iglesia. Es decir, hacer el bien especialmente a la familia de la fe. Y nos animó mostrándonos que la cosecha es segura, porque es Dios mismo quien la garantiza. Y vimos que a su tiempo, no al nuestro, segaremos. Por eso Pablo nos llamó a no desmayar. Así que, mis hermanos, con esto en mente, llegamos a Gálatas 6, versículo 11. Donde Pablo va a empezar la conclusión de la carta. Ya nos dio la aplicación final. Hace el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero ahora Pablo quiere llamar la atención de los Gálatas y lo hace haciendo notar la forma en cómo escribe, con letras grandes, de su propia mano. Así que veremos que esta acción nos muestra que no es solo el apóstol Pablo enseñando doctrina, sino que es el corazón pastoral de Pablo por los Gálatas, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Y es así como Pablo empezará la conclusión. Y vamos a responder preguntas como, por ejemplo, ¿por qué Pablo escribe así? ¿Qué quiere enfatizar? ¿O qué carga pastoral está detrás de estas letras grandes? Así que con esto en mente, vayamos a los versículos. Capítulo 6, versículo 11. Título del sermón, la conclusión de Gálatas, primera parte. Una firma que pesa.
y lo dividiremos en 2 puntos. La firma apostólica, versículo 11, y número 2, la motivación de los falsos maestros, versículo 12. Punto número 1, la firma apostólica. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo está cerrando su carta y hace algo que parece inusual. Él llama la atención de los Gálatas y la nuestra a que veamos el tamaño y forma de su escritura. ¿Por qué hace Pablo esto? ¿Por qué lo hace, mis hermanos? Para esto necesitamos recordar un poco quién era Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos. Pero Pablo fue alcanzado un día por el Señor Jesucristo en su camino a Damasco. Fue alcanzado por el Cristo resucitado y pasó de ser el gran perseguidor de la iglesia al más grande misionero e impulsor de la iglesia. Él es el autor que Dios usó para escribir el 24% del Nuevo Testamento, una cuarta parte. Y escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero hermanos, Dios no anuló su historia, no anuló su carácter o su personalidad al escribir, sino que usó su personalidad, usó su pasado, incluso usó su pecaminosidad y la convirtió para bien, para bendecir a su pueblo. Así que también podemos ver en sus cartas, en la teología de Pablo, que toda está adornada con su carácter, ahora regenerado, como una nueva criatura. Por ejemplo, Pablo para escribir usa lenguaje muy claro, tan claro que se puede ver su corazón en sus escritos. Llama varias veces hijitos a las iglesias, pero también al mismo tiempo son profundos y llenos de teología, lo cual corresponde a su formación teológica, la cual recibió providencialmente desde su niñez. Y mis hermanos, esta educación que él recibió más tarde sería iluminada por Cristo mismo, cuando derramó su gracia en él y le reveló el Evangelio, Gálatas 1, versículo 12. Así que cuando dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, es como si les dijera, recuerden quién era yo y quién soy ahora en Cristo. Pablo solía dictar sus cartas a un escriba y al final las firmaba con alguna despedida personal. Y quizá este fue el caso en Gálatas. Pero también quizá él mismo escribió toda la carta. Esto dada la urgencia e importancia de lo que estaba ocurriendo en Galacia. Y quizá la escribió personalmente porque era necesario escribir pronto. Quizá no tuvo a un escriba cerca para ayudarlo en ese momento. Así que sea que él haya dictado la carta y firmado al final con una despedida y conclusión con letras grandes, o que él haya escrito toda su carta con su mano, lo que podemos ver en esta frase es un gesto solemne. Porque este señalamiento tiene la intención de atraer la atención de los Gálatas a un detalle específico, para el cual es necesario hacer un énfasis. Y es como si Pablo quisiera subrayar personalmente todo lo que ha dicho, al mismo tiempo que quiere asegurarse de que la iglesia entienda la seriedad de su carta, la seriedad que hay en toda la teología fundamental que escribió. Pero también quiere subrayar el amor detrás de su carta, la autoridad que Dios le dio como apóstol. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hermanos, piensen en un padre que ha estado hablando con su hijo durante un largo viaje.
Y a lo largo de la plática le ha dado dirección, consejos, promesas y advertencias. Pero al llegar a la puerta de la casa se detiene y lo mira a los ojos y le dice: hijo, escucha esto muy bien. Ese último gesto no añade información nueva, pero añade peso, añade cercanía, añade autoridad, porque va cargado del amor a su hijo. Y todo esto lo hace para reforzar lo que ya le dijo en el viaje y lo que ahora le va a decir como conclusión de toda la plática. Así es como empieza Pablo su conclusión. No cambia el mensaje, cambia el tono para que se quede grabado en el corazón de los Gálatas. Así que veamos cuáles son estas dos cosas que Pablo va a resaltar. Número 1, lo que acaba de decir recientemente acerca de la vida práctica en el Espíritu, más lo que está por decir después, y que va a resumir el punto principal y la urgencia de toda la carta, que no es poca cosa, pues se trata de la defensa del Evangelio de la gracia. Hermanos, la justificación por la fe y la vida práctica en el Espíritu, la santificación, como veíamos hoy en el catecismo. Estos dos son los dos grandes temas de la carta, que son el Evangelio de nuestra salvación, y que tanto la justificación como la santificación son por gracia, por medio de la fe. Son por gracia, por medio de la fe. Por tal razón, él pone las letras grandes para señalar la importancia de esta conclusión. Los puritanos decían que estos versículos son la tinta donde late el corazón del apóstol. Mirad con cuán grandes letras os escribí de mi propia mano. Así que, mis hermanos, cuando Pablo escribe de mi propia mano, es tanto un gesto de amor como de autoridad. Es un sello apostólico, es decir, es desde una posición dada por Dios. Es el sello de autenticidad. En 1 Corintios 16:21 él dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. En Colosenses 4:18 él dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. En 2 Tesalonicenses 3:17 él dice: las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Pablo está haciendo notar la autoridad que había recibido de Dios, pero también estaba haciéndoles notar su vida, de dónde venía y quién lo había llamado, quién lo había rescatado y ahora cuál era su posición en Cristo. Y mis hermanos, en un tiempo lleno de falsos maestros, esta firma era su garantía divina. Es como si les dijera: esto viene de Cristo, no de los hombres. Y quiero que noten que Pablo no firma como un funcionario religioso, sino como un padre espiritual. Toda la carta ha sido intensa, confrontadora, incluso dolorosa, pero su firma muestra ternura. Es como si dijera: no les hablo desde lejos, estoy aquí con ustedes, con la autoridad y mandato que Dios me ha dado. Así que, como aplicación, mis hermanos, debemos aprender a escuchar la voz de las Escrituras de parte de Dios, y debemos ser sensibles a escucharlas por medio de las autoridades que Dios nos ha dado. Y esto incluye, obviamente, en la iglesia, ministros,
Y esto pone peso, responsabilidad y temor reverente a los ministros. Pero también Él ha dado autoridad a los padres en las casas para hacer lo mismo, para hablar la palabra de Dios a nuestras familias. Porque, hermanos, toda autoridad es dada por Dios, así como la de un pastor, un ministro o un padre o una madre. Así que para la iglesia, hermanos, niños, jóvenes, si la palabra que el pastor me habla son las sagradas escrituras, entonces hago bien en poner atención. Porque estas son palabras del amor de nuestro Dios y Padre, y es roca firme. No cambia, no falla, no miente. Y así también como padres, Dios nos ha dado autoridad, y así debemos hablar a nuestros hijos la palabra de Dios con autoridad, en amor como de parte de Dios. Y con fe. Y no sobra decir que debemos hacerlo diligentemente, con fe. Richard Baxter escribió: un pastor, al igual que un padre, debe predicar a sus hijos como un hombre que ama y debe amar como un hombre que predica de parte de Dios. Voy a repetirlo. Un pastor, al igual que un padre, debe predicar a sus hijos como un hombre que ama y debe amar como un hombre que predica de parte de Dios. Leía a Arthur Pink y él habla de la autoridad y el mandato que Dios da a los padres para hacer el culto familiar y hacerlo con fe en esta autoridad. Y dice cómo Abraham es llamado el padre de los fieles y que fue por su devoción a Dios como acto de fe en su hogar que recibió la bendición prometida. Vean cómo dice Génesis 18:19. No vayan, yo lo voy a leer. Génesis 18:19 dice: porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En este pasaje el patriarca es elogiado por instruir a sus hijos y siervos en el más importante de los deberes, instruirlos en el camino del Señor. Noten bien la palabra que mandará, es decir, que usaría la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza de su hogar para hacer cumplir en él los deberes relacionados con la devoción de Dios, a Dios. Mis hermanos, así las letras grandes de Pablo no son un detalle estético o solamente la creencia de que tenía algún problema de salud en los ojos. Eso puede ser verdad también, pero realmente se trata de un subrayado espiritual solemne, cargado de autoridad dada por Dios, y Pablo lo sabe. Así que estas letras grandes, firmadas por su propia mano, muestran autoridad, amor, énfasis, sinceridad, gravedad, urgencia pastoral. Es como si Pablo dijera: hijos, no pierdan lo esencial, no olviden lo central, no se desvíen del Evangelio. Y así llegamos a nuestro siguiente punto. Punto número 2. La motivación de los falsos maestros. Gálatas 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo pasa de su firma apostólica a la exposición del corazón de los falsos maestros.
En otras palabras, si la mano de Pablo mostraba autoridad, amor y un interés sincero por los Gálatas, para la gloria de Dios, la mano de los judaizantes mostraba, por el contrario, manipulación, cobardía espiritual y orgullo, para agradar a la carne. Pablo está dando la conclusión final de la amenaza a las iglesias de Galacia, algo así como el diagnóstico, y está exponiendo lo que hay detrás de estas intenciones de los falsos maestros. Los puritanos decían que este versículo es la radiografía del legalismo. Noten cómo dice: todos los que quieren agradar en la carne. Pablo da la motivación de estos falsos: la carne. No dice que los falsos maestros buscaban agradar a Dios, dice que querían agradar en la carne. ¿Qué significa esto? Significa que el falso maestro o el legalista busca la aprobación humana, quiere verse espiritual sin serlo, porque lo que desea es reconocimiento religioso y ama la apariencia más que la obediencia y busca la reputación antes que la verdad. En otras palabras, no busca la gloria de Dios, sino la satisfacción propia. Busca agradar su carne y la de sus oyentes, y la viste de religión. Está maquillada de religión. Porque como dice Thomas Watson, la carne siempre quiere religión, pero la quiere sin arrepentimiento. Y quiere devoción, pero no quiere la cruz. Y quiere apariencia, pero sin una transformación interna de corazón. Por eso Jesús dijo: hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y también dijo que ahí tienen su recompensa, en la carne, ser vistos por los hombres. Esa es su recompensa. Pablo está hablando de la religión falsa, la de obras, la que vive para el aplauso y reconocimiento humano, mientras que la verdadera fe vive para Cristo, para agradar a aquel que nos tomó por esclavos, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que no consideró su propia gloria y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para que hoy podamos ser libres. Y noten lo que agrega Pablo en la parte central del versículo 12: estos os obligan a que os circuncides. Pablo está diciendo que hay un grupo de hombres que quiere satisfacer la carne imponiendo a otros una obra específica. Recordemos el contexto de la circuncisión en el siglo I. No me voy a ir al Antiguo Testamento porque eso ya lo hicimos en el capítulo 2. Sino vamos al judaísmo del primer siglo, que se parece un poco al actual todavía, ¿verdad? Cuando la circuncisión, el corte del prepucio en el hombre, no era solo un rito, sino era visto como identidad nacional, orgullo étnico, como una marca cultural, y era una señal de pertenencia religiosa. Y los judaizantes querían imponerla a los nuevos creyentes gentiles, buscando agradar su carne. Y escuchen, la carne tanto de los judaizantes, los que estaban obligando o presionando, así como la de los nuevos creyentes gentiles. Porque eso
a los nuevos creyentes les daba estatus entre los judíos y les evitaba persecución, mientras que a ellos, a los judaizantes, les hacía ver como guardianes de la tradición. Y finalmente les permitía presumir convertidos, hacer más prosélitos, seguidores. Y esto, mis hermanos, en aplicación equivaldría ahora a que te manipularan a hacer una profesión de fe. Una profesión de fe sin entender el verdadero evangelio, sin entender el arrepentimiento, sin entender la miseria en la que estamos sin Cristo. Pero haciendo una fe solo de palabra, algo así como solo repetir una frase para ser salvo, para que te agreguen a su lista de convertidos, o a que te presionen a hacer buenas obras en tus fuerzas, ignorando la obra del Espíritu, sino en tus propias fuerzas, que te obliguen para hacerlas como requisito para la salvación, cuando en realidad las buenas obras son fruto de la salvación por la obra del Espíritu Santo en el creyente. Por eso Pablo dice que esto solo busca agradar la carne, y es impuesto o forzado. Noten, Pablo dice, os obligan. Significa que no enseñaban, no pastoreaban, no confrontaban con el pecado, no predicaban el verdadero evangelio, solo manipulaban emociones. Y hermanos, eso es lo que hace el legalismo. No predica el evangelio a la conciencia, sino que lo esclaviza a obras externas. Pablo ya se los dijo en el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Hace lo mismo aquí. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El legalismo no lleva al hombre a Cristo. No es el evangelio. Al contrario, es una manifestación del orgullo en la carne. El legalismo es anunciar otro evangelio y es anatema, es maldito. Pablo empezó su carta advirtiendo esto, que estaba sorprendido con ellos, y les dijo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Hay algunos que los quieren manipular, hay algunos que los quieren obligar, hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1, versículos 6 al 9. Así que, mis hermanos, debemos estar alertas. El legalismo no lleva al hombre a la cruz de Cristo, no lo lleva al plano de la gracia, lo lleva al plano de las obras, al orgullo propio o las emociones. Y hermanos, el legalismo y el falso maestro siempre operan así. Impone cargas, manipula conciencias, presiona externamente, controla mediante culpa y no te lleva a Cristo. Debemos estar alertas porque sin el evangelio de por medio, sin la cruz de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, finalmente tienes una religión de obras. Y así debemos tener cuidado hoy. Los Gálatas eran creyentes, pero se estaban alejando de la gracia a un evangelio diferente. Gálatas 1, versículo 6. Estaba sorprendido Pablo. ¿Por qué tanto énfasis de Pablo en esto? Empezó la carta con esto y ahora termina con lo mismo. Bueno, esto es porque, aunque ya hemos sido regenerados y hemos sido hechos nuevas criaturas, aún hay un remanente.
y por nuestra naturaleza pecaminosa y el orgullo que está en la carne, seguimos siendo tentados a querer ganarnos la salvación. Y escuchen, la santificación por medio de obras. Así que debemos ser fieles al predicar el Evangelio y predicar la justificación por fe solamente, como vimos la semana pasada en el catecismo, en la obra de Cristo, pero también debemos predicar la justificación por fe sola, por la obra del Espíritu Santo, por medio de la palabra. ¿Qué significa esto? Dije justificación es santificación, pero también debemos predicar la santificación por fe, solo por la obra del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Esto significa que cuando oyes la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en ti. Te alimenta. Cuando vamos a un restaurante y nos comemos algo rico, no vemos cómo nos está nutriendo lo que comemos. No lo vemos, pero nos está nutriendo. Así es cuando el creyente escucha la palabra de Dios. Así es. Nos nutre por fe. Así por fe la debemos escuchar, sabiendo que Dios está obrando en nosotros por fe, por gracia. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe. Así que quiero hacer énfasis, como lo hizo Pablo en toda la carta. Él empezó por la justificación por la fe en Cristo y terminó aplicando esta gracia a la vida práctica en el Espíritu. El credo es muy práctico. Meditar en el credo es algo muy práctico para nuestra vida. Estarlo recordando para este fin. Podemos recordar: creo en Dios Padre que me amó y me eligió por su pura gracia. Y creo en el Hijo, el Señor Jesucristo, en mi Redentor y Salvador, quien se dio a sí mismo por mí. Y creo en el Espíritu Santo, quien aplica esta salvación gloriosa en mí. Quiero hacer énfasis y quiero que se queden con esto de la carta, mis hermanos. Obviamente, la salvación solo por gracia, por medio de la fe. Pero también quiero que se queden con esto: la santificación es igual, por gracia, por medio de la fe, y es por obra del Espíritu Santo. Es necesario repetirlo, porque si no se repite, si no se predica continuamente ambas cosas, es fácil perdernos y caer en una religión en lugar de tener una relación íntima y viva con el Señor. Él dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y aún entendiendo el Evangelio de la justificación por fe solamente, podemos caer en las obras inconscientemente, lo cual es insensatez. Ya se los dijo Pablo en el capítulo 3. Es insensatez, pues lo que empezó por el Espíritu no puede ser perfeccionado por la carne. Un hombre te puede obligar a ser obediente, pero solo el Evangelio revelado por el Espíritu Santo te transforma y te hace obedecer por amor. Y el Espíritu Santo te guía y te santifica para que cada vez lo hagas con más facilidad y con menos lucha. Porque solo la obra del Espíritu da vida. La carne para nada aprovecha. Esto es verdad para la justificación como para la santificación. En la clase del seminario de la semana pasada, el doctor Waldhofer nos decía que en estos tiempos parecía necesario agregar una sola a las 5 solas. Caray, agregar una sola a las 5 solas. Él decía así: sola Escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo y solo gloria a Dios. Pero sería bueno agregar sola Espíritu.
refiriéndose a la doctrina del Espíritu que hemos descuidado como iglesia. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Porque la carne sigue buscando entrometerse y ser agradada. Los puritanos advertían: el legalismo fuerza la mano, pero el evangelio transforma el corazón. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Pablo les dice ahora a los Gálatas la motivación real de los judaizantes. Y agrega: solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo expone la raíz del corazón de los falsos maestros. No era celo por Dios, no era amor por la ley, no era preocupación por la santidad, para la gloria de Dios. Era miedo. Miedo a perder reputación, miedo a ser rechazados, miedo a sufrir por Cristo. Hermanos, los judaizantes querían un cristianismo sin costo, una fe sin oposición, una religión sin cruz. Así, igualmente como hoy cualquier religión de obras que se enfoca en lo externo. Por eso Pablo dice que toda su insistencia en la circuncisión tenía un solo propósito: evitar la persecución que acompaña al Evangelio. Porque la cruz o el Evangelio siempre ha sido ofensivo. La cruz no es un adorno, no es un símbolo sentimental y mucho menos es un accesorio religioso. La cruz es una declaración divina que hiere el orgullo humano. Es el Evangelio que me llama al arrepentimiento, a reconocer mi miseria espiritual, mis pecados y mi necesidad de un Salvador. Me lleva a ver mi ruina. Porque la cruz proclama que el hombre no puede salvarse, que la carne no sirve para nada, que la justicia humana es un trapo de inmundicia, que la salvación es solo por gracia y que Cristo es el único camino. Por eso Pablo dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque humilla el orgullo, derriba la autosuficiencia y destruye todo intento de gloria humana. Y de paso, no exige diariamente morir al yo. Nos exige morir al yo. Thomas Watson decía: la cruz es la guillotina del orgullo. Por eso la carne odia la cruz y el mundo la rechaza. Y por eso los falsos maestros buscan suavizarla. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero es inevitable la persecución en el verdadero evangelio. Noten que Pablo no está hablando de persecución política, sino espiritual y social. Él está hablando de rechazo, burla, presión, desprecio. Y Jesús lo dijo claramente: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El discípulo no es mayor que su maestro. Y Pablo lo confirmó: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los judaizantes querían evitar ese costo. Oh hermano, no sigas predicando esto porque esto espanta a la gente. No seas tan duro. Mejor solo háblanos del amor de Dios. No. Cuenta el costo de seguir a Cristo. Los judaizantes querían evitar ese costo. Así como los legalistas hoy está disfrazado.
o cualquier religión de obras. Quieren un evangelio que no incomode a nadie. Quieren una fe que no provoca rechazo. Finalmente quieren una religión que no los identificará con el Cristo crucificado. Una religión de mérito personal, como diría John MacArthur. Richard Baxter dice: la carne ama la religión mientras no tenga que cargar la cruz, mientras no tenga que llevar el costo, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Así, estos falsos maestros querían ser aceptados por los judíos y querían más prosélitos para enorgullecerse ellos mismos. Querían evitar el escándalo de predicar que un Mesías crucificado es suficiente para salvar. Por eso imponían la circuncisión, para parecer más judíos, más tradicionales, más respetables. Pero Pablo sabía que la cruz divide, que la cruz confronta, que expone, que hiere el orgullo y que no agrada a la carne. Por eso Pablo dijo en Gálatas 1:10: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recuerden, Pablo predicaba un evangelio que le costó todo. Escribió desde prisiones, fue golpeado, apedreado. Ya como seguidor y misionero. Antes él perseguía, ahora era al revés. Pero los judaizantes evitaban la persecución, mientras que Pablo la abrazaba. Ellos buscaban aprobación, Pablo buscaba fidelidad. Ellos querían comodidad y Pablo quería obediencia. Él mismo dice en el versículo más adelante, en el versículo 17: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Los falsos maestros, la religión de obras, del mérito personal, quiere un evangelio barato. Pero Pablo predicaba el verdadero evangelio costoso. Porque Cristo pagó con su sangre preciosa, mis hermanos. Así que para terminar, unas aplicaciones para todos. Debemos preguntarnos si estamos demasiado cómodos en el mundo. La Biblia habla de la corriente de este mundo. Es una corriente que te lleva, en la que si estás muy cómodo, es muy probable que ya estés siendo llevado por la corriente. ¿No será que quizá no experimentamos rechazo o persecución? No porque el mundo haya cambiado, sino porque nosotros nos hemos alejado de Cristo. Porque la fe verdadera nunca ha sido aceptada por el mundo que rechaza al Señor. Y cuando un cristiano deja de incomodar al mundo, algo esencial se ha perdido. Quizá ha dejado de ser sal y luz. Piensen, el falso maestro y el que es solo el simpatizante intenta negociar con el mundo suavizando el mensaje. Y van a decir que es por sabiduría, pero en realidad huyen de la persecución. Y no me malinterpreten, el verdadero creyente no va buscando persecución por todos lados, pero tampoco huye de ella, solamente permanece fiel.
Cristo dijo: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que no nos debe sorprender la persecución, porque esta además purifica a la iglesia. Hace que el falso creyente se aparte, porque nunca estuvo dispuesto a pagar el costo, el precio. Y para los jóvenes, Donaldo, Keila, JP, Charlize, Cristian, Lian, Andrés. Pablo escribió con letras grandes para recordar, Miguelito, para recordar que seguir a Cristo cuesta. Así que si tu fe solo funciona cuando nadie te critica, tu fe es apariencia. Porque la fe real se ve cuando obedeces a Jesús, aunque no sea popular. Muchos jóvenes callan su fe para evitar burlas o quedar fuera. Pero escuchen, si se ríen porque hacen lo correcto, es una buena señal. Van por buen camino. La presión de otros jóvenes no debe guiarlos. Cristo debe guiarlos. No cambien su fe para encajar, ni suavicen la verdad para agradar y ser aceptado. Especialmente a esta edad, que están a punto de empezar a interactuar quizá en otros círculos. No cambien su fe para encajar. No suavicen la verdad para agradar y ser aceptado. Tu identidad en Cristo vale más que cualquier aprobación humana. Número 4. Deben saber que la persecución no destruye tu fe, la purifica. Porque seguir a Jesús te va a costar amistades o comodidad. Y debes darte cuenta que no estás perdiendo, sino que estás creciendo. La fe que resiste presión es fe verdadera. Children, Josías, Lea, Benji, Liam, Ian, gemelos, Esteban, Isaías, niños. When your parents read the Bible to you, think, this is important. God wants you to understand. And when you tell the truth, share, obey, or are kind, even if other kids don't, remember that you are following of Jesus. And remind, Jesus is happy when you obey Him, even when it's hard. Y por último, si hay alguien aquí hoy sin Cristo, escucha esto, mi hermano, mi amigo. Pablo escribió con letras grandes porque no quería que nadie ignorara lo esencial, la importancia del mensaje, del Evangelio, de la salvación por gracia. Y la cruz declara que somos pecadores, incapaces de salvarnos nosotros mismos, y que solo Cristo puede reconciliarnos con Dios. La Biblia dice, la palabra de la cruz es poder de Dios. Y también dice, el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Así que si has confiado en tu moralidad, en tu religión o en ti mismo, debes saber que nada de eso puede servirte ante un Dios santo. Por eso la cruz humilla al orgulloso, pero salva al que se rinde.
Y debes saber que Cristo llevó tu culpa y pecados y sufrió el castigo que mereces tú, pero resucitó al tercer día para dar vida a los que están muertos en pecado. Y si estás sin Cristo, no estás simplemente lejos, estás en peligro eterno. Pero escucha, la gracia está disponible. La sangre sigue hablando y la cruz sigue llamando. Así que ríndete y ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. No desprecies la cruz que Dios levantó para salvar. Gálatas 6, versículos 11 y 12. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo tu bondad, tu misericordia, tu gracia, Señor. Padre Santo, no podemos estar más que agradecidos, Señor, ante tu bondad. Y te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones, Señor. Que el Evangelio esté claro y presente en todo momento en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser sal y luz, Señor. Que no nos acomodemos en este mundo, Señor. Que aprendamos y entendamos a ver, Señor, la persecución como una bendición, Señor. Sabiendo, Señor, que cosecharemos la vida eterna. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.